En el verso 15 de nuestro texto, dice, y me dijo Jehová, toma aún los aperos de un pastor insensato. El Señor le dice a Zacarías que quite los instrumentos de los pastores, significando que con acento agudo él debe jugar el papel del pastor insensato. Esto es para mostrar cómo es el anticristo, el falso pastor. En contraste con Cristo, el buen pastor, descrito anteriormente. Por eso Heimber argumentó que la edad de la Iglesia está escondida entre los versos 14 y 15. Así que el verso 16 habla de un pastor que es el anticristo. Así que el versículo 16 habla de un pastor, que es el anticristo. He aquí que yo levanto un pastor sobre la tierra y no buscará la ausente, ni buscará la dispersa, ni curará la perniquebrada, ni apacentará la fuerte, sino que comerá la carne de los muertos, y se desgarrará su pezuña hendida. Hay varias opiniones sobre a quién se refiere un pastor que Dios levanta. Delitzsch pensaba que se refería al régimen romano. Calvino pensaba que se trataba de un miembro de la Iglesia, que no estaba cumpliendo con las responsabilidades de un buen pastor. William MacDonald dijo que se refiere al anticristo. Todas estas son interpretaciones válidas, pero en nuestros días, el único pastor aquí puede ser visto como refiriéndose al anticristo por venir. Esta es una referencia al rechazo de Israel del Mesías, que los llevará al anticristo, un falso pastor. Zacarías ilustra esto en acción tomando las herramientas del pastor, un cayado y un palo. Este falso pastor, el único pastor, describe el comportamiento del futuro anticristo de saquear y matar, en lugar de cuidar de las ovejas. Y como resultado de la disciplina de Dios, el brazo del anticristo se marchitará y su ojo derecho ya no podrá ver. Esto es muy parecido a una persona que ha sufrido un derrame cerebral y ha sido golpeada fuertemente por un vendaval. En el versículo 16, el anticristo, el único pastor, se describe de la siguiente manera: no buscará lo que se ha perdido, ni buscará lo que está disperso, ni sanará lo que está roto, ni alimentará a los fuertes, sino que comerá la carne de los cebados y arrancará los talones del rebaño con crueldad. En otras palabras, no cuida bien del rebaño, sino que escoge a los cebados, se come su carne y les arranca los talones. En otras palabras, es un pastor muy malo. Y luego en el versículo 15, los instrumentos de un pastor necio se refiere a las varas, palos y piedras de afilar que se usan para guiar al rebaño. Instrumentos que se supone que se usan para proteger al rebaño y guiarlo por el camino. Al permitir que estos instrumentos caigan en manos de falsos pastores, Dios está actuando en su absoluta providencia soberana para afligir, convertir y restaurar a Israel. Ahora, ¿cómo castigará Dios al anticristo por sus fechorías? En el versículo 17, leemos ahí, del pastor inútil que abandona el ganado, hiera la espada, su brazo, y su ojo derecho del todo. Se secará su brazo, y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Es la palabra hebrijoi, que es una extensión de la palabra jo, que denota dolor, y significa ay, dolor, ay, ay, ay. Ay significa aquí desastre en la lengua original, indicando pena extrema, y el mal pastor, que abandonó su rebaño, significa un pastor que no vale nada, un pastor inútil. Además, una espada caerá sobre su brazo y sobre su ojo derecho, significando que el castigo de Dios caerá sobre su brazo y sobre su ojo. Esto podría significar en realidad un golpe o algo parecido a un golpe, entumecimiento en la mano y oscuridad en el ojo, o podría significar debilidad en el brazo, que simboliza autoridad y poder, y oscuridad en el ojo, que simboliza sabiduría y perspicacia. Es el juicio de Dios sobre el anticristo, el mal pastor que extravía el rebaño del Señor. En última instancia, el único pastor que Dios resucitará más tarde es el hombre de pecado, el hijo de perdición, que el apóstol Pablo predijo en 2 Tesalonicenses 2:3. El anticristo, que aparecerá en los últimos tiempos. 2 Tesalonicenses 3:3, nadie os engañe en ninguna manera, porque primero habrá una apostasía, y entonces se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición, y entonces no vendrá aquel día. Está diciendo que había malos pastores cuando Jesús vino al mundo en la carne, y habrá malos pastores cuando regrese en la segunda venida, en el tiempo de la primera venida de Jesús hace 2000 años. El mal pastor era el sumo sacerdote autoritario judío y sus seguidores. En el tiempo de la segunda venida de Jesús, también habrá un mal pastor, el anticristo, y sus seguidores. Esto es lo que el profeso pueblo de Dios, los autoritarios judíos, parecen y son. 1. Se advierte a Israel que se encontrará con el mal pastor, a causa de su abandono del buen pastor. Cuando abandonen al buen pastor, sufrirán la miseria de un mal pastor que los vigilará y acosará constantemente. En los días de Zacarías, Dios le dijo a Zacarías que escuchara al buen pastor, que obedece la palabra de Dios, y proclama la verdad correcta y despierta a la gente, y luego les mostrará lo que hará el mal pastor. En otras palabras, si abandonan al buen pastor enviado por Dios, terminarán en la miseria. En otras palabras, les mostró que se harían aún más miserables, al ser avergonzados y humillados por el pastor necio. Por eso Dios le dijo al profeta Zacarías que se disfrazara de falso pastor. Así que en el versículo 15, el Señor me dijo también: quitarás los instrumentos del pastor necio, es decir, el abrigo, la cesta y los palos, que lleva el pastor necio, que no son apropiados para la obra del Señor. En lugar de proteger al pueblo del Señor, un pastor tan malo lo dominaría, oprimiría y dañaría.
Por eso en el versículo 16, he aquí que yo levanto un pastor sobre la tierra, el cual no mirará por la perdida, ni buscará a la dispersa, ni sanará a la quebrantada de corazón, ni dará de comer a la fuerte, sino que comerá la carne de la carroña de la carne y desgarrará la pezuña hendida. La idea es que si rechazas la buena guía e instrucción del verdadero pastor, surgirá un mal pastor, y sufrirás bajo la incómoda y ardua vigilancia de ese mal pastor, que no tiene temor de Dios. Los escribas, sacerdotes y abogados, que pertenecen al mal pastor, les impondrán pesadas cargas. Los harán miserables y, por medio de tradiciones impuestas, cambiarán la ley ceremonial en un yugo mucho más pesado que el que Dios ha dado. La expresión aquí en el versículo 15 para pastores necios es muy similar a las palabras de Cristo a los escribas y fariseos en Mateo 23. Mateo 2:3, 2:3, 2:7 Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito, y tragáis el camello, 26 de vosotros. Escribas y fariseos, que coméis fuera, fariseo ciego, limpia, primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, fariseos ciegos, que limpiáis primero lo interior, y luego lo exterior quedará limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Si el pueblo de Dios rechaza y se niega a obedecer al verdadero pastor, finalmente será engañado por un falso pastor, y sus cuerpos y almas serán completamente explotados y destruidos. Por lo tanto, hay 3 cosas importantes en nuestra vida: encontrar un buen pastor, encontrar una buena iglesia y ser un buen santo. La Biblia dice que Israel, el pueblo elegido de Dios, es una relación de oveja y pastor. Dios es el pastor y nosotros somos su rebaño. Pero el verdadero pastor es Jesucristo. Hasta que llegó este verdadero pastor, Dios suscitó buenos pastores como Moisés, David, Zacarías, Daniel, Isaías y Jeremías para guiarlos hacia el verdadero pastor. Pero el pueblo de Dios se volvió malvado, y, en lugar de escuchar la enseñanza y la guía de los buenos pastores, se desviaron y siguieron su propio camino. Así que Dios permitió que muchos malos pastores y pastores necios les enseñaran por las malas. Lo que sucede cuando se rechaza la enseñanza de un buen pastor que comunica la voluntad de Dios. En el Antiguo Testamento, a medida que se acercaba la primera venida de Jesús, el verdadero pastor, más falsos pastores se hicieron prominentes, y sus actividades condujeron a la ruptura y destrucción de la nación, a que fueran llevados al cautiverio por extranjeros y a que comieran el pan de la penuria durante mucho tiempo. Cuando por fin regresaron del cautiverio, reconstruyeron con esmero el templo y las murallas de la ciudad. Y las cosas marcharon bien durante un tiempo, pero entonces los falsos pastores volvieron a levantarse, y las penurias continuaron. En medio de las tinieblas espirituales del final de los tiempos, Dios envió a Jesús, el verdadero pastor. Pero Jesús es odiado por la gente, y por eso fue sacrificado en la cruz. El mundo no puede digerir al verdadero pastor, así que el mundo es siempre un lugar donde los malos pastores y los pastores insensatos ganan fuerza y poder y se desbocan. ¿Cuándo apareció el verdadero pastor? En el fin del mundo. Así que desde el principio de la primera venida de Jesús, se convierte en un apocalipsis en toda regla. La segunda venida de Jesús es al final del fin de todos los apocalipsis. El verdadero pastor siempre viene al final del mundo. Si el verdadero pastor viene antes, ¿puede el mundo aceptarlo plenamente y servirlo como es debido? No, no puede. Eso quedó claramente demostrado por el comportamiento del mundo en el momento de la primera venida de Jesús. Entonces, ¿por qué Jesús no puede venir en medio de los seres humanos y convertirse en el tipo de verdadero pastor que es reconocido por la gente? Es porque este es el mundo en el que vivimos los seres humanos, el mundo en el que el diablo está en el poder. Muchos buenos pastores que predicaron al Mesías, el verdadero pastor, fueron rechazados y sufrieron. Esa es la apariencia sombría del verdadero pastor. Esa es la diferencia entre David y Saúl. En 1 Samuel 26:25, y Saúl dijo a David: bendito seas, hijo mío David, porque harás grandes cosas, y ciertamente obtendrás la victoria. Pero David se fue, y Saúl se volvió a su lugar. El rey Saúl trata de deshacerse de David, y cada vez que lo hace, Dios interviene y fracasa. El propio Saúl es muy consciente de ello. Sabe que es un hombre hecho a sí mismo, un hombre de sus propias fuerzas, mientras que David es un hombre que ha sido protegido, involucrado y cuidado por Dios. Esto debería hacer que Saúl se sincerara ante Dios, reconociera a David y no volviera a perseguirlo. Pero os conmueve brevemente ante la idea de que David sea cuidado por Dios, pero solo brevemente. Al final, David sigue su propio camino y Saúl sigue su propio camino. Los que son guiados por Dios seguirán su propio camino, y los que siguen su propio camino seguirán su propio camino. Aunque experimenten la providencia, las obras, los milagros y las señales de Dios. Los que no están bajo la gracia del buen pastor seguirán su propio camino sin gracia. Por eso, el hecho de haber llegado a ser una persona bajo la gracia de Dios es muy importante. Esta es la única manera de evitar ser guiado por malos pastores y pastores necios.
Por lo tanto, debes preguntarte a menudo: ¿soy una persona bajo la gracia de Dios? 2. A aquellos que son guiados por malos pastores y pastores necios son la cizaña. Por lo tanto, debería examinarme siempre para ver si no soy una cizaña, y desear seriamente caer bajo la gracia correcta. En nuestro texto, Dios levanta deliberadamente a un mal pastor para mostrar a los israelitas hasta qué punto se han extraviado, para que vean qué pastor insensato es, y cuán miserable y ruinoso es, y cuán miserables y arruinados están ellos por él. Después de todo, lo hace para dejar claro que no hay ningún pastor verdadero en la tierra. Sería maravilloso si solo hubiera verdad en el mundo, pero el mundo en que vivimos es un lugar oscuro, dominado por una cultura malvada y pervertida, y esta oscuridad no solo está en el mundo, sino que trata de infiltrarse en la iglesia, y así, cuanto más abunda la gracia en la iglesia, mayor es la obra de Satanás. Y cuanto más trata una persona de acercarse a Dios, más trata Satanás de ponerle la zancadilla. Cuando un santo entra en la iglesia y está inmerso en la gracia, Satanás ve eso y no se queda de brazos cruzados, así que trata de hacerlos tropezar. Ya sea a través de un miembro cercano de la familia, o un hermano en la iglesia, o las personas que supuestamente más los apoyan. Y lo peor de todo es que tienen un mal pastor guiándolos, y el pastor que supuestamente debería guiarlos más cerca de Dios es un tonto y mezquino pastor de cizaña. Este era el problema en los días de Zacarías, y es el problema en nuestros días, que este tipo de pastor de cizaña es algo que Dios mismo permite que suceda, así que en el versículo 16 de nuestro texto, porque he aquí, yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda, y romperá sus pezuñas. ¿Por qué permite Dios esta cizaña, estos pastores malvados y malos? Es porque todos estamos corrompidos y no nos gusta lo que es bueno. Seguimos la corriente de nuestra naturaleza caída, siguiendo la corrupción de Adán, no yendo tras lo que es bueno, sino prefiriendo lo que es corrupto. El apóstol Pablo dice esto. Romanos 3:10 al 18, como está escrito: no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Así que, por naturaleza, estás viviendo con un corazón que no responde bien a la santa y buena palabra de Dios. Incluso si has nacido de nuevo en Jesús, todavía tienes que librar una guerra diaria contra esta naturaleza corrupta e inmunda, dando muerte a la naturaleza maligna dentro de ti. Así que Pablo dijo en 1 Corintios 15:31, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Entonces, ¿hasta qué punto debes gobernarte a ti mismo? Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Debido a que la feroz batalla espiritual dentro de uno mismo para llegar al lugar de someterse completamente a Cristo a menudo se detiene en el medio, uno es fácilmente influenciado y arrastrado por malos pastores y pastores necios. Porque uno solo cree en la apariencia externa, pero el ego corrupto es el amo del contenido, y la apariencia externa apenas se sostiene. Así que antes de que el pastor malo y malvado sea el problema, fundamentalmente, el fundamento psicológico de la gente es el problema, no tienen el centro básico para recibir y digerir al pastor bueno y verdadero. Así que Dios les envía un pastor malo y malvado, un pastor malvado y necio que está justo a su nivel, para darles a probar el calor, para que experimenten su realidad. Este mal pastor es descrito en el versículo 16, no teniendo miramiento por los perdidos, ni buscando a los dispersos, ni curando a los quebrantados, ni apacentando a los fuertes, sino más bien comiendo la carne de los muertos, y desgarrando cruelmente los talones del rebaño. 3. Hay un juicio irrevocable e irreversible sobre los que rechazan al Mesías, el verdadero pastor, hasta el fin. Por lo tanto, si el fundamento del corazón espiritual de uno no es un centro nacido de nuevo que persigue la verdad, la santidad, la bondad y el amor, entonces uno no es del mismo código que el verdadero pastor, el Mesías. Si el corazón espiritual de uno no se basa en un centro regenerado que persigue la verdad, la santidad, la bondad y la justicia, entonces uno no es del mismo código que el verdadero pastor, el Mesías. Las emociones de tal persona son como una bomba de tiempo, llena de posibilidades, fácilmente propensa a la murmuración, la traición y la apostasía. Por lo tanto, debe dar un giro mientras el Señor aún le da la oportunidad, dando muerte rápidamente a las pasiones mundanas y a la codicia que hay en usted, y convirtiéndose en una persona cuya inclinación sea perseguir la rectitud, la santidad y el amor. Jesús no confía en aquellos que hablan de boquilla sobre la rectitud, la santidad y el amor. Jesús nos advierte de antemano: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. En otras palabras, no seas hipócrita, sino ten una fe pura que se corresponda con tus palabras y tus obras, como un niño pequeño en verdad. Os digo que si no cambiáis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por eso debe haber una lucha por no ser hipócrita, por ser un creyente consciente.
cuyas palabras y obras sean básicamente puras, para que podamos llegar a la gracia de Jesús, el verdadero pastor. Sin embargo, si apagamos nuestra conciencia porque nos sentimos cansados y hastiados de vivir así, entonces habrá una ruptura en nuestra guía espiritual. Cuanto más tiempo continúes en ese estado, más no estarás respondiendo a las palabras de vida y verdad de Jesús, el verdadero pastor, y te estarás dejando llevar por las palabras de un pastor necio, mezquino y falso, un pastor anticristiano. Entonces ya has entrado en las tinieblas espirituales, solo que no lo reconoces. La cizaña, el falso pastor, solo te está dando uno de esos mensajes narcóticos de ilusión de bendición de propofol blanco, diciendo, está mejorando, va bien, va a mejorar. Va a mejorar, y te hace sentir en paz, te hace sentir alegre, te hace sentir tranquilizado, te hace gustar, y es adictivo, y sigues porque piensas que es gracia. Pero en realidad es solo un mensaje artificial de consuelo que no tiene nada que ver con la verdad. Debido a aquellos que son adictos a la gracia y no a la verdad. El Señor establece un pastor en los últimos días que se ajusta exactamente a su código, y ese pastor es el anticristo. Así que no solo digas que estás tras la vida y la verdad, porque si realmente lo estás, al menos te estás esforzando por vivir en obediencia al amor, la justicia, la bondad y los caminos santos de Dios, que son perdonadores y cubren hasta el final. Es este código de fe el que hace que quienes lo sostienen respondan a las palabras del verdadero pastor, sientan dolor por su fe hipócrita, oren fervientemente para corregirla y enmendarla, y es esta lucha y este proceso lo que produce el resultado positivo del arrepentimiento y la purificación del pergamino, la vestidura de lino fino de su justicia. Así que bienaventurados son estos, dice el Apocalipsis, bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida. Y para entrar por las puertas en la ciudad, Apocalipsis 22:14. Pero los que no se han despojado completamente de las prácticas corruptas que hay en ellos, es decir, que han fracasado en su batalla espiritual contra el hombre viejo, que han permanecido en sus pecados inmundos, que solo han rendido culto de boquilla al Señor, acabarán fuera de la ciudad. Apocalipsis 22:15, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira, así que no te dejes engañar por el viejo hombre, que hace naturales los pecados corruptos e inmundos que hay en ti. El viejo hombre ya no es un amigo, es un enemigo al que hay que dar muerte. Efesios 4:24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, para que no seáis rechazados por el Señor, expulsados de la ciudad, sino que seáis conocidos por el Señor, y entréis victoriosos en la ciudad del cielo. No sigáis el camino de los falsos pastores y anticristos, que pueden engañaros. Caminad por la senda del hombre nuevo, creado en santidad de justicia y de verdad, en el nombre del Señor.